Hola, hay a veces que algunas personas me preguntan ¿qué es la Lectio Divina? Y es ahí que hoy quisiera aprovechar para dar una breve explicación desde el comentario a las lecturas del cuarto domingo de Pascua sobre lo que es la Lectio Divina. La Lectio Divina, vamos a definirla, es sobre todo la lectura orante, constante y continuada de la palabra de Dios, de tal manera que esa palabra, siendo escucha de Dios mismo que se comunica a nosotros, va transformando nuestro corazón y se va convirtiendo en vida vivida y actuada. En otras palabras, es la posibilidad de vivir desde Dios, que se comunica y viene a mi vida por medio de su palabra, Jesucristo, y que me va a hacer vivir una vida en el Espíritu. Pues esta es la estructura que nos puede llevar a hacer la Lectio Divina con provecho. Primero, ¿qué significa esa palabra que estamos escuchando? Y es la primera parte de estos comentarios. Ahora vamos a comentar y vamos a intentar de explicar el contenido. ¿Qué dice esta palabra? De una manera muy breve. Y así, desde los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis y el Evangelio de San Juan, vemos que la palabra se presenta como el Evangelio de la vida, que está destinada a todos los pueblos, pero no siempre encuentra una buena acogida. La primera lectura. Pero a aquellos que acogen esta palabra se les garantiza desde la fidelidad misericordiosa de Dios, no de la nuestra, la de Dios, como el Salmo 99 nos está invitando a orar, nos da la plenitud de la vida a quien acoge esta palabra, la segunda lectura, el Apocalipsis. Pero la respuesta humana a la palabra, a esa fidelidad de Dios, es Jesús, que es la palabra encarnada, la vida eterna, y en el Evangelio se nos presenta como el buen pastor. Ahora vamos al segundo paso de la Lectio Divina. ¿Qué dice en el contexto de nuestra sociedad? ¿Qué nos dice o qué me puede decir a mí personalmente? Y podríamos decir que en muchas culturas y pueblos no se espera una vida regalada, es nuestro contexto social, ¿no? No se espera una salvación, no es que se necesite ser salvados. ¿De qué? O incluso alguien a quien escuchar como una voz definitiva para la vida. Hay muchas voces a quien valga la pena seguir, muchos líderes. Sin embargo, sin esa vida, y nosotros lo sabemos, sin esa salvación y sin esa voz, ahí está la palabra de Dios iluminando esta realidad, millones de personas viven en el más completo abandono. Esas personas, millones excluidos de los avances técnicos, por ejemplo, que nos parecen tan accesibles para todos hoy, o esos avances económicos y hasta culturales, que son víctimas de los que pretenden dominar y guiar y convertirse en pastores de pueblos enteros. O cuántas personas refugiadas que no son acogidas, inmigrantes que no logran llegar a su destino, personas engañadas con el sueño de una vida mejor y que son lanzadas así con toda la desfachatez y crueldad a ser mercadería para el mejor impostor, enfermos y enfermas sin posibilidad de cuidado, ancianos sin el calor de un hogar y sin la visita de sus familiares, jóvenes sin horizonte por falta de oportunidades o por falta de valores, por falta de sueños y metas, niños sin juego ni educación, por falta de interés por parte de muchos adultos. Ahí tenemos la realidad, donde Jesús se presenta como el buen pastor, que viene a nuestra vida como plenitud de sentido. O en esta realidad descrita, y en esas palabras del Apocalipsis podemos escuchar otra voz que suena mucho más fuerte: ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño ni el sol ni el bochorno, porque el Cordero será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Mientras tanto,
en esta historia estamos todos llamados a escuchar esta voz de Jesús, a acoger su vida eterna, a permanecer unidos a Él para poder llegar a ser uno como Él y el Padre son uno. ¿Qué me podría decir esta palabra de Dios a mi vida y en esta oportunidad desde Jesús resucitado? Seguimos en el tiempo pascual, que sigue siendo a quien escuchamos, sabiendo que Él nos conoce, invitándonos a seguirlo para participar de su misma vida, y ahí nos podemos preguntar desde Él mismo, ¿cuáles son las voces que escuchamos en nuestra vida? ¿Son las voces de los chismes, las de las heridas de la vida? Tantas personas viven desde su dolor, las de las personas con poder, con fama, con ambición, con éxito, casi anhelando ser como ellos. Escuchamos las voces de nuestra comodidad, las de la indiferencia ante situaciones ajenas que consideramos ya de una forma resignada, la de nuestros sentimientos o las voces que seguimos y que reclaman una continua atención, y con ella también, por lo tanto, la de nuestros únicos derechos intocables, inalienables. O escuchamos las voces de las modas de pensamiento, de las costumbres de vida, la de las pertenencias que otros tienen envidiosamente y están fuera de nuestro alcance inmediato, pero cuando pueda haré lo posible para tenerlas. ¿Cómo le respondo? ¿Cuál es el compromiso que puedo asumir ante esta palabra escuchada? Respondiendo a estas preguntas y a otras parecidas, ¿dónde queda la voz de Jesús en mi vida? ¿Cómo voy a hacer para escucharla, para hacer silencio interior? Espero quizás de Él que me consiga lo que yo no puedo obtener, es decir, le pido constantemente cosas. Jesús solo nos pide que escuchemos su voz y que le sigamos y que permanezcamos unidos a Él. Y en esa escucha, seguimiento y permanencia, ahí nos veremos lanzados también a todas esas realidades humanas que necesitan salvación. Estos son los que vienen de la gran tribulación, nos dirá el libro del Apocalipsis.